Hola, soy María Isabel Gutiérrez Restrepo, me encuentro en el municipio de Bello. Bienvenidos a este video que será la muestra final de mi proceso de aprendizaje en el diplomado Promotores de la Salud Mental Territorial que se lleva a cabo por la Universidad de Antioquia desde la Facultad de Salud. Y en dicho estudio se presentan varios módulos donde se comprendieron asuntos teóricos con ayuda de ejemplos en temas como la resiliencia, la salud mental, lo comunitario y los modelos de intervención en dichos temas. Para hacerles un recorrido de lo visto en el diplomado, enunciaré los asuntos más importantes y representativos de cada módulo. Este fue un proceso que al final dejó un concepto más amplio y humano de lo que es la salud mental y lo comunitario. Primero hablamos de la salud mental partiendo de entender la depresión como la causa de la discapacidad en el mundo, la primera causa de discapacidad en el mundo, lo que la hace un problema de salud pública que es importante y que hay que atender. Hay que anotar que hay un subregistro en los datos que se presentan, porque si bien la OMS otorga el 8º lugar a Colombia en el plano mundial para el asunto de la depresión, puede que en la realidad haya más personas con dicha problemática. Esto debido primero al sistema de salud que tenemos y que la depresión en hombres ha sido contemplada de manera somera o no tan profundamente como se debiera. Hay investigaciones que hablan de otros síntomas diferentes a los que normalmente se usan en los diagnósticos, que casi siempre hacen relaciones a las mujeres. Hay unos síntomas entonces que son particulares a los hombres y que no son tenidos en cuenta en estos diagnósticos. Es por eso que no se diagnostican bien mucha cantidad de hombres en cuanto a la depresión y se pasan sus cuadros clínicos o sus síntomas como asuntos incluso de la cotidianidad. Entonces aquí va este subregistro. Se habla de una masculinización y de una feminización de la depresión. En el estudio que Martin Seligman, exponente de la psicología positiva, comenzó a estudiar la reducción de la depresión. ¿Cómo podría reducir la depresión? Con ciertas intervenciones. Eso con relación a la salud mental, entendiendo esta salud mental como un asunto más allá de la ausencia de enfermedad. Aquí se enlaza el tema de la resiliencia, siendo esta una habilidad que se puede trabajar en nosotros y en los demás, y que sirve entonces para combatir la depresión. Para incrementar esta resiliencia, Seligman nos mostró 3 principios básicos para hacer un trabajo con ellos. Estos serían tener más emociones positivas, tener más una vida comprometida, y tener más sentido de vida. En cuanto a la resiliencia, hay que hablar de los factores de riesgo y los factores de protección, ya que estos son determinantes que influyen en la obtención de enfermedades y en las limitaciones a un goce pleno de los derechos. Asimismo, son determinantes a la hora de trabajar con la resiliencia y lo que conlleva la resiliencia, que es la reivindicación de los derechos, no la resistencia. Eso hay que tenerlo claro. Como factores de riesgo encontramos la pobreza, la disfunción familiar, la violencia, psicopatología, entre otras afecciones. Otras adversidades que se trabajan con la resiliencia para resignificarse. La resignificación se daría con la resiliencia, como pudiéndose volver los sujetos, sujetos que exigen sus derechos, que cambian sus realidades propias y comunitarias, fortaleciendo los factores de protección como las relaciones familiares, las relaciones sociales, el disfrute, el juego, la espiritualidad, la identidad, etc. Para promover la resiliencia podemos trabajar con la comunidad y con los individuos desde talleres e intervenciones que no se centran en el discurso del dolor, en el recuerdo del dolor, pero que sí permiten expresar a la persona sus sentimientos, sus emociones y sus vivencias de forma no dañina. Entonces son intervenciones en que no vamos a requerir hacer una contención que de pronto no sepamos hacer. El arte es una de esas formas de trabajar las habilidades de resiliencia, recordando siempre que el trabajo debe empezar por nosotros. Desde el arte y la risa se abordan situaciones difíciles y los factores de riesgo de maneras diferentes a los que se podrían abordar normalmente. Se logran expresar emociones y situaciones de manera más positiva y transformar la realidad en una forma resiliente y propositiva. La discapacidad es un caso muy representativo de la resiliencia, ya que además del cambio individual se aboga por un cambio
a nivel social y cultural, ya que desde la mirada biopsicosocial de la discapacidad se habla de un enfoque vinculativo, donde se reconoce la participación individual en la cotidianidad, pero también se reconoce el papel que cumple la sociedad allí, ya que la sociedad pone las barreras para que alguien pase de tener un impedimento a ser discapacitado o a tener una discapacidad y que no pueda disfrutar completamente de sus derechos. Por otro lado, lo comunitario aquí debe ser enfocado desde la resiliencia, a la creación de relaciones, de vínculos que sirven para construir acuerdos, identidades y para finalmente construir una vida digna, un buen vivir para todos. Para finalizar, debo recordarles que primero debemos trabajar en nosotros, siempre primero todo en nosotros, para tratar de acompañar a alguien más en su propio proceso. Por eso es importante y muy necesario mirarnos, escucharnos y reconocernos para trabajar en la resiliencia en nosotros mismos, para poder trabajar primero nosotros y de ahí comenzar nuestro trabajo con otros, con comunidades y demás. Los invito entonces a indagar más sobre estos temas expuestos, a buscar la mejor estrategia para cuidar nuestra salud mental y la de los demás. Así todos estaremos cada vez mejor en nuestro entorno. Procura ayudar a los demás creyendo en el poder transformador que tenemos los jóvenes. Gracias.